creo que es un tema importante, ya que la catarata no es una enfermedad como mucha gente cree. La catarata es un proceso de envejecimiento del ojo, del cristalino, y bueno, todos vamos a tener catarata en algún momento, entonces creo que es muy importante poder charlarlo y sacar algunas dudas y que la gente vea que realmente es un proceso normal de todo ser humano. ¿Cómo es esto de que todos lo vamos a tener en algún momento? ¿Qué significa, doctor? Bueno, significa que el ojo, como cualquier parte del cuerpo, envejece. Yo siempre digo que el ojo envejece un poquito más rápido que otras partes del cuerpo, porque, bueno, el desarrollo ocular, como ya lo dije en otra entrevista contigo, termina el desarrollo ocular alrededor de los 8 o 9 años y a partir de los 40 ya empieza a envejecer. Entonces es uno de los órganos que menos tiempo de vida útil tiene. Si bien podemos seguir viendo, pero empiezan ciertas alteraciones dentro del ojo, como las cataratas, envejecimientos a nivel de la retina, del humor vítreo. Y entonces en este momento con el doctor Cataña decidimos conversar y explayarnos sobre la catarata. Entonces, para que quede esto más fácilmente entendido, la catarata es, como definición, la opacificación del cristalino. El cristalino es una lente natural con la que nacemos, que es muy poderosa. Yo digo que es muy poderosa porque tiene mucho aumento, es una lente bastante gordita, digamos, que está dentro del ojo y se encuentra detrás del iris. El iris es la parte de color que tenemos en el ojo. Entonces, esta lente es una lente poderosa, tiene mucho aumento y sirve para recibir las imágenes del exterior, las imágenes y la luz, y a través de esta lente se proyecta atrás del ojo en el fondo para que la luz y las imágenes lleguen sin dificultad a la retina, que es la parte más sensible y neurológica que tenemos en el ojo. Entonces, por definición, la catarata es la opacificación del cristalino. Eh, el cristalino, cuando pasamos alrededor de los 55, 60 años, se comienzan a depositar, a adherir ciertas sustancias que van haciendo que se vaya ensuciando esta lente y va envejeciendo. Entonces, cuando esta lente, el cristalino, se empieza a opacificar, dejamos de llamarle cristalino y pasamos a llamarle catarata. Entonces, Bien. esta opacidad que hace que veamos cada vez más borroso es fácilmente tratable, que ya lo va a explicar el doctor Cataña. Y hace bastantes años atrás nosotros operamos las cataratas en pacientes ancianos, después de los 70, 80 años de edad, incluso más, pero por ciertas situaciones secundarias, ambientales, de medicamentos, etcétera, cada vez estamos operando pacientes más jóvenes con cataratas. Una de las causas externas más frecuentes son las radiaciones. Sobre todo acá en el sur, que tenemos muy cerca de aquí el agujero de ozono, donde las radiaciones ultravioletas Son del mucho más sol altas. son mucho más fuertes y esto hace que el cristalino empiece a opacificarse. No solamente altera el cristalino, sino a nivel de la retina, de la mácula y por supuesto una gran cantidad de pacientes con cáncer de piel por el mismo tema. Entonces, la catarata es un procedimiento normal, como dije al principio, y que cada vez es más fácil solucionar este problema visual. Eh, Como dije, no es una enfermedad, todos vamos a tener catarata antes o después, pero todos vamos a tener cataratas. Eh, Hay unas imágenes que, si pudiera ser posible mostrarlas, hay varios tipos de cataratas, pero fundamentalmente a nosotros nos importan tres, sobre todo para explicarle a los oyentes. Están las cataratas nucleares, como su nombre lo indica, nuclear afecta el núcleo del cristalino. Este tipo de cataratas, hay ciertas enfermedades y alteraciones que pueden llevar la catarata nuclear,
Después está la catarata subcapsular, es decir, el cristalino está envuelto por una bolsa, tiene una cara anterior y una cara posterior. Esa cara posterior suele ensuciarse o opacificarse y se llama subcapsular. Y después tenemos el tercer tipo, que son las corticales, que son justamente la corteza, la parte externa del cristalino que se opacifica. Estas a veces son un poco más lentas. Hay cierto tipo de cataratas que avanzan más rápido, otras avanzan de forma más lenta. Después, bueno, tenemos causas, las causas más frecuentes de la producción de la catarata es la edad. Se llaman cataratas seniles, digo yo mal llamadas seniles por lo que expliqué anteriormente, que se dan en pacientes cada vez más jóvenes, entonces, pero bueno, tiene su terminología catarata senil. Entre los 55 y 60 años empieza a opacificarse el cristalino. Después están las cataratas congénitas, es decir, niños que nacen con cataratas por ciertas alteraciones genéticas propias del niño. Puede nacer con cataratas, alteraciones propias de la madre, enfermedades de la madre que le puede transmitir al niño, medicamentos que la madre puede tomar durante el embarazo, puede generar catarata en el niño. Estas cataratas sí ya son un poquito más importantes porque el niño, al no recibir la imagen o una buena claridad, el ojo no se desarrolla. Entonces puede llevar a una ambliopía, es decir, a un ojo pobre en fuerza visual. Y tenemos que actuar lo antes posible para que el ojo pueda ser estimulado, reciba luz, reciba una buena imagen y pueda seguir su proceso de desarrollo visual. Y después tenemos las cataratas secundarias, que hay muchos tipos de cataratas secundarias, pero voy a ser breve con esto. Tenemos las cataratas traumáticas, es decir, una persona se da un golpe en el ojo y puede provocarle, no siempre, pero puede provocarle una catarata dependiendo dónde se golpeó y la intensidad del golpe. El tabaquismo es un factor importante a tener en cuenta porque en muchos casos puede ser el que provoque la formación de cataratas. Los medicamentos también hay que tenerlos en cuenta. Sobre todo hay varios, pero el corticoide es un afecta, ¿no? afecta Sí. sobre todo en pacientes que lo usan de forma prolongada, asmáticos, en personas con artritis reumatoide. Hay otras enfermedades también, pero esas son las que vemos más con frecuencia. Las cataratas por tóxicos no son muy frecuentes por hidrocarburos, pero también se pueden observar este tipo de cataratas. También son importantes en el área nutricional por déficit de zinc, de magnesio, de vitamina C, de vitamina E. Son un poquito más lentas estas cataratas, pero también se pueden ver en pacientes jóvenes este tipo de opacificación. La radiación también, la radiación ionizante en profesionales de la salud que trabajan en radiología, sacando radiografías, la exposición a este factor ionizante puede provocar cataratas. El cristalino es el tejido más radiosensible del organismo, entonces es el que más rápido se afecta por este tipo de radiación. Es importante también, y por la gran cantidad de personas que padecen esta enfermedad, la diabetes, las cataratas metabólicas por enfermedades metabólicas. La diabetes es una enfermedad que no solamente lleva a la catarata, que se puede solucionar fácilmente, sino que puede traer otros problemas ya más graves que a veces no tienen solución, que lo conversaremos en otro momento, que es la retinopatía diabética. Es una enfermedad que puede llevar a una ceguera irreversible. La catarata lleva a la ceguera también si no se opera, pero es una catarata reversible. Y cirugías también, como la cirugía de retina, puede provocar catarata por los líquidos que fluyen dentro del ojo durante la cirugía, pueden golpear el cristalino y opacificarlo. Los elementos que se colocan dentro del ojo para operar una retina pueden también opacificarlo.
Y una de las causas también frecuentes de gran valor, para mencionarla, son las inflamaciones intraoculares llamadas uveitis. Hay muchísimas causas que pueden dar uveitis, una inflamación intraocular, y que con el tiempo puede desencadenar una catarata. Como dije al principio, la catarata lleva a una ceguera legal, pero reversible. Hay cegueras legales y reversibles, como desprendimiento de retina, que lo hablaremos en otro momento, o la retinopatía diabética, el glaucoma, pero gracias a la tecnología cada vez los tratamientos son más fructíferos, son más ágiles, con menos riesgos, comparando a cuando comenzamos a operar con el doctor Cataña hace 30 años atrás. Era una técnica compleja porque, bueno, que ya lo va a explicar acá el doctor, el riesgo que había, el tiempo que nosotros demoramos con el ojo durante la cirugía, todo eso, había una amplitud importante de alteraciones que podían suceder durante la cirugía o posterior a la cirugía. Provocando algún otro tipo de daño. Daños, el tiempo, el riesgo, y ahora con las nuevas técnicas, la facomulsificación, que es el ultrasonido, minimiza enormemente los riesgos intraoperatorios, postquirúrgicos, y la agilidad que nos da es decir, el éxito postquirúrgico que podemos tener antes no se conseguía con la facilidad que ahora lo podemos tener. Doctor Guillermo, bueno, ¿cómo es posible llevar a cabo este tipo de cirugías tan avanzadas? Y bueno, tenemos la posibilidad de que esto se pueda hacer acá en nuestra ciudad, sí, sin derivarse por ahí como lo hacemos quizá con otras enfermedades a grandes centros urbanos. Todo esto se está tratando acá en la ciudad. Todo se está tratando de la misma manera que se puede tratar en la región central del país o en Estados Unidos o Europa. Es exactamente la misma técnica que pueden conseguir en cualquier país del primer mundo, la van a conseguir acá en nuestra clínica. La técnica de la cirugía de catarata ha evolucionado mucho, como decía el doctor. Antiguamente, no hace tanto, cuando empezamos nosotros, hace 35 años atrás, había que abrirlo al ojo. Abrirlo 180 grados, sacar el cristalino, de una manera bastante precaria por presión y contrapresión. Todo eso generaba daño en las estructuras internas del ojo. Luego había que cerrar y dar punto, lo que generaba astigmatismo, y teníamos mucho edema postoperatorio, y bueno, los resultados no eran tan buenos como los de ahora. Incluso el tipo de anestesia que había que hacer también era riesgoso. Antes había que anestesiar inyectando o detrás del ojo o lo que se llamaba parabulbar, que es en las zonas periféricas del ojo, en la órbita, lo que era traumático, doloroso, molesto para el paciente. Imagínese ver que te acercan una aguja, daba realmente... Tuve la oportunidad, y esto me trae recuerdo de habiendo sido niño, haber acompañado a un abuelo, en el cual me tocaba presenciar incluso el pinchazo dentro del ojo. Realmente era traumático. Se trabajaba de esta forma. Sí. Terminar en el diván. Ahora no, ahora se hace con anestesia en gotas, con colirios anestésicos, anestesiamos el ojo y el ojo no se abre. Como yo siempre digo, no abrimos el ojo, ingresamos al ojo. El ojo sigue armado con su estructura, su volumen y su presión. Y se hacen dos microincisiones, una de 1.2 milímetros y otra de 2,5 milímetros, y a través de esas dos incisiones hacemos toda la cirugía, que consiste en sacar la catarata y poner una lente adentro. La técnica es, como decía el doctor, el cristalino, que es la lente natural del ojo, está envuelta, por decirlo así, por un celofán. Se hace una ventanita en la cara anterior de ese celofán, y con el equipo de facomulsificación, que es ultrasonido, irrigación y aspiración, nos comemos el contenido de esa bolsita, y en esa misma bolsa inyectamos un lente especial, que es un lente plegable. Se inyecta y se despliega dentro del bag, que es la bolsita esa, y queda el ojo perfecto, realmente. Sí, a veces, no siempre, pero muchas veces el mismo día ya están viendo bien. Minimizamos los riesgos de edemas, se minimiza el riesgo de pérdida de células endoteliales, que son unas células que tiene el ojo que no se pueden recuperar, o sea, las que se perdieron, se perdieron.
Con la técnica anterior se perdía mucha, con esta técnica se pierden muy pocas. No generamos casi astigmatismo porque al hacer incisiones tan pequeñas no deformamos la córnea. Y otra cosa es que como ha evolucionado mucho también el cálculo del lente intraocular, que si bien no es una ciencia totalmente exacta, es mucho más certera de lo que era antes. Calculando el largo axial del ojo, la curvatura de la córnea, podemos determinar qué aumento tiene que tener el lente intraocular que le vamos a poner al paciente para que de paso que le corregimos la catarata, le corregimos otros defectos que puede haber tenido de antes, o una miopía, una hipermetropía, o un astigmatismo, por colocando lentes tóricos que se llaman, que son lentes que corrigen también astigmatismo. Entonces, de paso que corregimos la catarata, alguien que a lo mejor tuvo miopía toda la vida y dependió de los lentes de contacto, de lentes aéreos, después de operarse la catarata ya no necesita usar lentes, al menos para ver de lejos, que es lo que siempre tratamos. A veces muchos pacientes lo piden y cada vez se usa más en todo el mundo cuando operamos los dos ojos de catarata, es tratar de dejar un ojo con 100%, 90% de visión para lejos y al otro ojo dejarle una leve miopía que no le va a molestar para ver de lejos y le va a poder permitir ver de cerca sin lente. Pero también, si no se quiere hacer eso, existen lentes intraoculares que son bifocales, trifocales o multifocales, que está un poco discutido. Muchos colegas los aman esos lentes porque les deja ver bien de lejos y ven bien de cerca con el mismo lente. Pero hay pacientes que se quejan de que de noche las luces les molestan, entonces está la biblioteca dividida en que si es mejor poner multifocales o dejar un ojo para lejos y otro un poquito menos. Bueno, es un tema que por lo general lo decidimos con el paciente. Pero digo, más que importante, voy tratando de comprender todo esto, en los avances, de dar incluso las opciones, comentar cuáles son los beneficios y las desventajas de cada una de las posibilidades. Me parece que bueno, estamos rumbo a que sea mucho más fácil, a que ya un paciente pierda el temor que tuvo siempre de ir a una cirugía. Y me parece que con todo esto, creo que alguien que nos está mirando en este momento se va a acercar y sin duda se va a llevar a cabo la cirugía para poder solucionar este problema, ¿no? Exactamente, las opciones son múltiples y se les da a elegir al paciente. Inclusive pacientes que ya tienen edad de tener catarata y que todavía la catarata no les molesta tanto, pero que nosotros vemos que la catarata viene avanzando y que sí o sí se va a tener que operar, si no es ahora, en 1 o 2 años. Si ese paciente tiene un defecto refractivo alto, que es una persona que depende de lentes gruesos y está realmente incómodo, a veces se puede anticipar la cirugía con lo que se llama facorefractiva, que es operarlo de la catarata que va a venir dentro de poco para corregirle el defecto y que no use más anteojos. Más que interesante. Doctor, ¿hay algo más para agregar? ¿Algo que quiera comentar? ¿Algo para prevenir o extender más el tiempo para que no caer tan rápido en esta situación? En realidad, la catarata... se han hecho muchos experimentos, ninguno hasta ahora ha dado resultado. La catarata no se puede prevenir. La catarata es como las canas, algunos tienen más, otros tienen menos, pero aparecen. Lamentablemente no se pueden prevenir y cuanto antes se opere la catarata, el éxito va a ser mucho mejor, porque como decía el doctor, hace 30 años atrás la catarata se usaba el término hay que esperar que madure. Es decir, que hoy es un mito ya. Claro, en realidad tenía que estar el paciente casi ciego para operarlo por el riesgo que había. Ahora no. Ahora, cuanto antes se tome la catarata es mejor, porque la catarata es más blanda, es más fácil aspirarla. Antes se sacaba, ahora se aspira. Entonces, cuanto antes se extraiga la catarata, va a ser mucho mejor y los riesgos también son mucho menores. Bien, para consultas, dudas, opiniones, siempre la recomendación un profesional. En este caso, ¿dónde se puede consultar con ustedes? Bueno, si nos quieren ir a visitar, nosotros estamos en la clínica Oftalmo Abad, en la calle Chacabuco 449. El teléfono es 46 16 94. 46 16 94. Sí. Bien. Y bueno, pueden ir a visitarnos y ahí le podemos dar todas las orientaciones. Si quieren entrar a la página también es www.oftalmoabad.com.ar. Y bueno,
eso sería todo lo que podemos explicarles. Cualquier duda, bueno, pueden enviarnos un mail y ahí podremos sacarle todas las dudas. Sobre todo me parece dejar algo bien marcado y algo importante que muchas veces lo hacemos quizás no tanto con los ojos, pero sí con otras partes del cuerpo. Siempre buscar un profesional, sacarse las dudas, perder el miedo a ir porque tengo miedo que me tenga que operar, por ejemplo, o tengo ciertos temores. Dejar eso de lado, ir a consultar a un profesional, sacarse las dudas y no automedicarse, no aplicarse algunos medicamentos que me recomendaron, que me dijeron, que usa un familiar. Siempre lo principal es ir y bueno, ver a quién corresponda. Sí, eso en todas las áreas siempre hay que buscar a alguien que esté entrenado para resolver de la mejor forma posible en cada caso.